Y esto es A medias. con una invitada súper especial hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. A Kaoru, ustedes. Kaoru Yonekura, bienvenida. Kaoru es periodista, escritora. Ha escrito ya, tiene su propio libro, pero también ha participado en otros libros. No te olvides de mí, es uno de tus... Bueno, esto es tu ópera prima, digámoslo así, ¿no? O sea, es tu primer libro. Completo, Sí, sí. de donde tú eres la única autora. Lo tienes por ahí, ¿no? Editado por Editorial Dávar, con quien estamos haciendo este episodio en colaboración. A mí me gusta mucho el trabajo que hace Dávar de recopilar información de estos últimos años en Venezuela y el trabajo que has hecho tú como bueno, registrando las historias de los presos políticos. Y de eso va el episodio de hoy, en especial de las presas políticas, de las mujeres que han sido prisioneras políticas del régimen chavista, porque son historias que salen menos a la opinión pública y yo no sé por qué. Y yo quiero preguntarte eso primero, ¿por qué crees que los casos de las mujeres que son presas políticas se conocen menos? Bueno, primero porque son menos, quizás porque son el patrón de persecución a un familiar. Entonces es la novia de, la hermana de, la mamá de, la amiga de, la esposa de. Entonces pareciera que esto no tiene mayor peso en el momento de una negociación. Luego, bueno, tienes que distinguir, tienes a las civiles y tienes a las militares. Entonces, las militares igual, ¿no? Son menos. Luego tienes preelectorales, postelectorales, y bueno, y en cualquier caso, pues el número de hombres es tan grande que las mujeres empiezan a difuminarse. A mí, por ejemplo, me pasa en Twitter que cuando pongo algo de presos, en general, hombres, chévere, todos ponen por la libertad, no sé qué. Pero cuando pongo de mujeres, siempre me comentan, pero los hombres también, pero no deja a los hombres por fuera. Oye, estamos haciendo Mm, precisamente esta excepción porque de ellas se habla menos. Claro, y los patrones también de los tratos crueles e inhumanos, las torturas, también puede llegar a otro punto con las mujeres. Y si te puedes extender ahí un poquito para explicarles a los que nos están viendo. Hay muchos casos que tienen que ver con abortos, también tiene casos que, a ver, puede agravar la situación y no quiere decir que a los hombres la pasan mejor que las mujeres, pero son casos que no pueden vivir los hombres. O sea, un hombre no va a vivir un aborto, un hombre no va a vivir toda la tragedia de no poder cuidar cuando tiene la regla. O sea, hay muchas cosas que pasan las mujeres que los hombres no, y creo que hay que resaltarlo. Ahora hay un caso, no recuerdo el nombre, pero todo el mundo está escandalizado porque ella dio a luz dentro de la cárcel. Y eso son cosas que... Kelly Borges. Michaelis Borges. Recuerden el nombre para cuando lo vayan a dar retweet a su cara, para que difundan la información. Pero, ¿esto es algo nuevo o es algo que ya se ve en el patrón de tortura en las mujeres? Bueno, primero aclarar que Michaelis no da a luz dentro de la cárcel. Ella fue trasladada al hospital, entiendo, de Los Teques. Eso es importante aclararlo. No es la primera vez que vemos un caso así. En 2019 hay un caso que se llama Gobernadora de Monagas. Hay 3 mujeres detenidas, son 3 militares, y una de ellas es Yusimar Montilla. Ella ahorita está recluida en Ramo Verde, anteriormente estuvo en la cárcel de La Pica, en Monagas, y Yusimar estaba, creo que tenía 7 meses de embarazo. Ella se la llevan al hospital, da a luz, pero a diferencia de Mike Ellis, que está con su bebé, y ojo, con esto no estamos haciendo una carrera de sufrimiento de quién sufre más, ¿ok? Porque los dos son gravísimos, sobre todo porque lo que está detrás es una detención arbitraria. El caso de Yusimar es que la vuelven a llevar en menos de 24 horas a La Pica y la bebé la entregan a un familiar. Es decir, ella nunca ha estado por mucho tiempo con su bebé. Luego ella se la traen a Ramo Verde y hay que entender el dramón que significa cuando tu familiar es trasladado a otro estado, a otro centro de detención que queda lejísimo, entendiendo lo que significa económicamente, la organización familiar para que puedan llegar hasta este lugar.
Entonces, bueno, ese caso está allí. Luego mencionabas, por ejemplo, lo de las pérdidas. Bueno, amplio conocido es el caso de Mirlendris Benítez. Por ahora son los que recuerdo. Ujú. Bueno, pero es para que sepan que eso no es algo nuevo, que evidentemente es algo que viven las presas dentro de los centros de tortura y que hay diferentes causas, o sea, hay diferentes casos y causas de por qué las llevan. Mencionaste que muchas de ellas son familiares y aquí voy a mencionar un término y tú me dices que mencionaste fuera de cámara que no estabas tan de acuerdo y quisiera que nos dijeran por qué, pero este término lo hemos escuchado mucho, que es el de Sippenhaft. Le voy a leer la definición específica, que dice que viene de Sippe, que es clan o familia, y Haft, que es castigo y detención. Es un método de castigo colectivo mediante el cual el Estado persigue, detiene, amenaza o castiga a familiares, parejas o personas cercanas a un individuo considerado enemigo público, no por hechos propios, sino por su vínculo personal con la persona objetivo. Entonces, esa persona no requiere ninguna responsabilidad individual, simplemente te llevan como castigo a la persona que están persiguiendo. Busca presionar y silenciar o forzar confesiones o algún tipo de entrega. Algo que me gusta este término, que es terror disuasivo, ¿no? Es como, si tú no obedeces, va a pagar tu familia. Y esto también está pasando con los dirigentes que están fuera, que están en el exilio. Es como, bueno, tú te callas afuera porque si no busco a alguien de adentro para castigarte a ti. Y es una violación, bueno, grave de derechos humanos, obviamente. Rompe el principio de responsabilidad penal individual y el debido proceso. Entonces, en una frase que es el Sippenhaft, es una forma de represión estatal que castiga a personas por sus vínculos familiares o afectivos como de un enemigo político, convirtiendo a la familia en un rehén del poder. Entonces, no solamente es la persona que puede ser considerada algún tipo de disidente, sino a la familia. Por eso mucha gente que está afuera prefiere no hablar. O mucha gente que está afuera seguimos cuidándonos porque los tentáculos del régimen llegan a todos lados. ¿Qué piensas tú del término y si estás de acuerdo con que se use? Bueno, ya es una convención del lenguaje y está bien, porque ya al decir la palabra entendemos de qué estamos hablando. Quizás son sutilezas. Yo tengo cuidado cuando, digamos, términos de otro contexto, de otro tiempo, se aplican así a trocho y mocha, aunque bueno, tú lo has explicado bastante bien y dicho así, chévere. Pero importante que acá la persecución no es nada más al vínculo familiar. O sea, cuando tienes presas políticas preelectorales que son amigas de o que estaban en el momento de la detención con la que es familiar de, o sea, que imagínate que ahí ni siquiera hay vínculo con el perseguido. Uno dice, bueno, esto se ha ido ampliando. Luego presuponen que ellas o los hombres, que son la razón de la detención, cometen esto. Pero bueno, en este caso sabemos que sin un debido proceso, si, si ha sido como todas las formas del me da la gana, esas detenciones, como tú dices, bueno, pero ¿cómo va a haber un crimen contra el Estado si esto ni siquiera se ha evaluado bien? Entonces, pero bueno, son sutilezas. En cualquier caso, sí hay un patrón de persecución a la gente que tenga algún tipo de vínculo afectivo. Comentaste el caso de Mirlendris Benítez, pero no ahondaste en ese, que es un caso muy particular que tiene que ver con los drones, con el atentado que hubo con los drones en el 2018, todos probablemente recordemos, porque ese video, bueno, se hizo mega viral, etcétera, ¿no? El momento en que Maduro está dando un discurso frente a la Fuerza Armada Nacional, no recuerdo dónde fue, ahorita nos puedes recordar, y explota un dron en el aire. E inmediatamente después están los soldados corriendo y se acabó la cadena y hubo todo un tema con este caso. Y Emir Lendri está implicada en este caso. Cuéntanos un poco más de por qué y si tiene que ver con esto del Sippenhaft. A ver, ponemos en contexto. Este caso es conocido como drones o como magnicidio frustrado. Esto ocurre en la Avenida Bolívar de Caracas el 4 de agosto de 2018 en la celebración de los 80 años de la Fuerza Armada. Todos vimos, porque el video incluso está allí, que hay un estallido y corre la formación. Pero nosotros nunca vimos los drones.
Bueno, luego eso es lo que al parecer se fue develando a lo largo del proceso. Emir Lendris es la dueña de uno de los vehículos en donde están los supuestos implicados. Su pareja fue quien hizo esa carrerita, ese servicio de taxi. Hay que entender que estamos en 2018, cuando hay muchísima escasez de productos, cuando no hay efectivo, cuando no hay, la plata no rendía, y la razón por la que Mirlendris va en este vehículo es porque de regreso en la carretera, sabes que hay cositas en el camino, carne, queso, cochino, Ujú. frutas, verduras, todo eso está en carretera y es mucho más económico. Entonces, nada, ella fue pensando es en el retorno, pues. Pero bueno, queda allí detenida en todo lo que fue el proceso penal. Ella no tiene ningún tipo de delación, ningún relato que la vincule. Ella solo aparece en todo este proceso en el momento de la detención. Solo eso. Solo por eso queda incriminada Y tiene ya más de 6 años presa, ¿no? O casi 6 años. desde 2018. Más, y estamos en 2026, va para 8. ¿Mm? ¿Por qué el caso de ella es tan emblemático? O sea, hay mucha gente que no sabe o escucha su nombre, pero ¿por qué es simbólico en las presas políticas o tú consideras que lo es? A ver, el caso es simbólico porque lo vimos la cadena nacional. Es decir, ahí pasó algo y algo que no los dejó muy bien parados. A ninguno. Incluso allí, para los que estaban en tarima, te das cuenta que hay un delay en la reacción para defender al presidente. Eh, no vemos qué es lo que, si protegen, por ejemplo, a Cilia. Pero bueno, en cualquier caso, no los deja muy bien parados. Luego, el caso de ella revista una gravedad enorme por todas las torturas a las que fue sometida. Yo pues evito ya como que regodear en esto, pero bueno, ya se sabe, y se sabe porque salió por primera vez en el libro anterior a este, que ella pues pierde el bebé en custodia de la DGCIM. La gravedad de esto es que su documentación médica de eso no está. Entonces no sabemos, por ejemplo, si eso fue producto de alguna tortura o si sacarle el bebé es parte de una tortura. No lo tenemos claro. En cualquier caso, eso sucedió. Su familia se enteró de la peor manera posible. Yo no creo que su recuperación haya sido la mejor, porque en menos de 24 horas la sacaron del hospital militar, donde había ingresado el día antes. Eh, y bueno, está allí. Yo me acuerdo cuando escribí esa historia, ella caminaba. Para el momento en que la historia sale, ya está en silla de ruedas. Entonces ahí hay algo gravísimo que sucedió con ella que nosotros no sabemos. Al día de hoy ella sigue en silla de ruedas. Sí, ella da escasos pasos, pero es que hasta que no se le haga, por ejemplo, una resonancia magnética, no la revise un especialista, me imagino, de traumatología, eh, no vamos a dar con el tratamiento adecuado para ella, ¿no? La fisioterapia, la medicación, no sé qué corresponde en este caso. Y de esto han pasado varios años y aún así no se le hace ningún examen. O sea, esto, y esto no es específicamente con ella. Esto pasa con muchas otras presas políticas. Tengo entendido que Rocío San Miguel, que acaban de excarcelar hace poquito, en la semana pasada o la anterior, digámoslo así, en enero, llegó a hacerse un montón de exámenes médicos en España y creo que se sometió, no sé si a una intervención quirúrgica o a dos incluso, y no sabemos porque tampoco tiene permiso de hablar, de declarar públicamente nada sobre su caso. Que esa es otra de las cosas que pasa. No solamente no se le atiende su derecho a la salud, que es tan importante y que están en condiciones de reclusión muy precarias, sino que incluso cuando son excarceladas no pueden hablar libremente de lo que pasó. Entonces, te quería preguntar por allí, de las que ya han excarcelado, y también te quería preguntar si tienes el número exacto de presas políticas que permanecen hoy, o por lo menos de que se conozca, porque
También pasan cosas que empiezan a excarcelar y empiezan a salir nuevos casos de personas que ya estaban presas y que no habían denunciado por miedo o lo que sea. Entonces este número nunca es completamente exacto, sino aproximado. ¿Y qué pasa cuando excarcelan a estas personas? Por ejemplo, este mes que hubo varias excarcelaciones por negociaciones con los Estados Unidos. Si estas personas son realmente libres o no. Bueno, yo no conozco a ninguno que haya salido sin alguna medida. Es decir, que haya salido como libertad plena o sea, todos han tenido, de las que conozco, bueno, la prohibición de hablar con medios, prohibición de salida del país y la presentación en tribunales. Es decir, que los procesos siguen, los juicios siguen. Por ejemplo, lo vimos hace poco con Ramón Centeno. Él fue ese día a su juicio, porque bueno, salió, pero el proceso sigue. Claro. ¿Y cómo son los procesos judiciales? O sea, sabemos que son muy opacos, pero hay un patrón específico, ¿sabes? Como desde la detención hasta que, no sé, el expediente, la presentación hacia un juez. O sea, nosotros sabemos lo general, ¿no? Como que no se le permite una defensa privada, a veces no tienen abogados o los juicios son rápidos en la noche, pero ¿hay un patrón específico con las presas o es en general? Yo creo que yo no le he echado mucha cabeza si hay un patrón, pero ciertamente hay diferencias entre ser preelectoral y postelectoral. Cuando eres preelectoral hay un relato. Algo pasó, algo hiciste, una operación, unas armas que te ponen, hay algo que se arma, que es trabajado. Lo que vimos después de la elección fue lo que ya han llamado la pesca de arrastre, ¿no? Chamos que estaban en Carabobo, en un puesto de perro caliente, comiéndose los perros calientes, llegó la Guardia Nacional y se los llevó. Y todos tienen el mismo delito, todos están en una causa y ni siquiera se conocen entre ellos. No digo que esto no pase con las preelectorales, pero ciertamente había algo más labrado, ¿no? Luego, bueno. ¿Te refieres, para dejar claro, a la elección del 28 de julio del 2024? La elección presidencial en la que se demuestra que Edmundo González Urrutia ganó la presidencia, ¿no? Correcto, y es tan determinante eso que ahora hablamos también por simplificar esto, es el preso político preelectoral y el preso político postelectoral, que es una manera de segmentar. Otra, bueno, los procesos antes por lo menos, drones, sí, que estamos hablando de esto, tienen su defensa de confianza, pero ahora es impensable que, por ejemplo, abogados del Foro Penal defiendan causas postelectorales, algunos que no pertenecen a ONG. Lo vimos, por ejemplo, con Guanipa. El abogado de Guanipa, y él dejó video de eso, es Joel García. Pero bueno, a nadie les han permitido juramentarse. Eso quizás antes uno veía que por lo menos estaba eso. Luego, esto lo lamento, ¿no? Estas denuncias que se hacen, me golpearon, me alaron el pelo, me hicieron, que al final acaban siendo torturas o como mínimo trato cruel, degradante, y que uno no ve que aunque el juez lo dice, pero luego no lo ves que se materialice en la atención correcta, en que eso se revise, que el funcionario que hizo esto sea investigado, uno no ve que eso pase. Con lo de las mujeres, algo que quizás complemente una de las preguntas que hizo Ana Milagros antes, lo de la higiene menstrual, por ejemplo. Eso es un dramón. Luego me acuerdo cuando saqué el especial en la Gran Aldea de las presas de Maduro, al principio la gente comentaba, o bueno, luego me decían, que no sabía que había presas políticas en Venezuela y que no se imaginaban que habían sido torturadas de la misma manera que un hombre o peor, porque como tenemos el pelo largo, entonces es como más fácil, ¿no? De agarrar por ahí. No sé, a mí eso todavía me sorprende mucho. O sea, ¿cómo pudimos llegar a eso? Y que no se hiciera nada. Que sea como más grave, ¿no? O sea, a ver, volvemos a decir, no es que estamos haciendo una competencia de quién torturan más ni no,
Pero creo que cuando pensamos en las mujeres, como estamos tan poco representadas, porque somos menos, ¿no? Pero es como que no se menciona lo suficiente. Ahora es que se está haciendo eco más o menos, pero es porque los casos son tan fuertes que generan mucho rechazo y es que, wow, le está pasando a ella. Pero eso pasa entre las mujeres, ¿no? He escuchado también reportes de las inspecciones que se les hacen, también se les hacen a los hombres, ¿no? Igual esto no sé si lo vamos a poner, Isra, porque está fuerte. No sé si lo quiero poner en público, ¿no? Igual, pero que las mandan a agacharse y tienen que revisarle adentro. Y es que, ok, el hombre usualmente no va a ser... ¿Sabes? Creo que incluso un poco más degradante a nosotros porque ya eso ocurre, ya entra dentro de violencias sexuales. Y esto es otra cosa. La Fact Finding Mission, en el último reporte, describió cómo la violencia sexual se está utilizando como tortura, específicamente a Los familiares. y esto es otra capa aquí que sí quiero ver cómo lo podemos desarrollar, que hay menores de edad. Hay hombres menores de edad, pero hay niñas dentro de los centros de tortura. Tienes información sobre ellas, o sea, cómo las tratan, o sea, eso es para nosotros es muy opaco, ¿no? Tenemos niñas menores de edad dentro de los centros de tortura. Hace poco, creo que ella fue excarcelada, se leyó una carta de una de ellas diciendo que no quería ya estar adentro y pidiendo perdón por lo que hizo a pesar de que no hizo nada. Que fue esta niña que fue una vecina después postelectoral y que ella tuvo algún tipo de daño cerebral. ¿Te acuerdas de ese caso? Ahí hay dos. Sí. La de la carta fue Génesis Riera, de Falcón, y la del daño es una del estado Sucre, y las dos son muy jóvenes, efectivamente. Lo que dices, además, lo empato con lo que dijo Ricardo, que las requisas no son solo a las mujeres detenidas. Estas requisas son a sus familiares cuando van de visita. Y ciertamente al hombre no le hacen la misma requisa. Y bueno, no es nada más agacharse, es también sacudirse el sostén. Yo me acuerdo en uno de estos comandos que yo entré para hacer el libro, yo me acuerdo que había poquitos hombres, porque claro, también está lo del cuento de la carga diferenciada, ¿no? Cuando hay un familiar detenido, ya se asume que la mujer es la que lo visita, la que le hace la paquetería, la comida, se encarga de visibilizarlo, de atender a medios, de informar a las organizaciones, o sea, siempre hay un familiar y generalmente es mujer la que se sacrifica. En este comando eran poquitos hombres y quizás por ser poquitos, no los llevaron al cuartico, a la que a mí sí me llevaron, con 4 mujeres más porque éramos 5. Entonces, claro, no es nada, a mí no me tocó agacharme ni abrirme, porque la funcionaria, eso creo que entiende el límite o entendía el límite en ese momento, pero ciertamente yo llevaba camisa, era abrirse la camisa, sacudirse el sostén, bajarse el pantalón hasta las rodillas, sacudirse la ropa interior. Mira, y entonces en estas cosas de las carreras de drama, hay quien dice, bueno, pero no hicieron nada, coño, pero es que es incómodo. O sea, a mí me pareció, bueno, ya todas lo hicimos como entendiendo la incomodidad y lo más rápido posible. En ese momento haces y ya. Pero bueno, te estás quitando la ropa delante de una gente que no conoces y son, además de las 4 mujeres, la funcionaria y tú, todas en el mismo cuartico. Claro, y no es que no hicieron nada, eso es hacer algo. Ellos no tienen por qué hacerte eso. O sea, ellos no tienen por qué mandarte a desnudarte. O sea, no te golpearon físicamente, ¿sabes? Pero que sabes tú si a escondidas te tomaron una foto. Tú al final no sabes eso. Y eso es una forma de violencia también. Y la gente tiene que entender este tipo de cosas. Y hay muchos casos también, que es algo que te quería mencionar, que permanecen en silencio. Vuelvo con una pregunta porque te lo comenté como de lado y se te olvidó responder. No sé si tienes el número total de mujeres presas. Por lo menos que se conozca. No se sabe. Porque además las organizaciones tienen como números distintos y sobre todo con las excarcelaciones. Hasta donde yo sabía era alrededor de 200. 80, dices tú. Eran las preelectorales,
de las que teníamos, uno siempre tiene que poner esto, el al menos 20, confirmadísimas como casos políticos. Luego, esto no quiere decir que si fue una detención arbitraria y hubo otro tipo de violaciones, bueno, obviamente también son importantes, pero no entran dentro de lo que uno considera preso político. Ujú. Entonces, bueno, esa diferencia es importante. Y luego de las elecciones, bueno, ya tú has visto la locura, y luego del 8, cuando empezaron las excarcelaciones, yo creo que la gente vio la posibilidad de que en efecto salga su familiar, y bueno, llegó esta ola de desespero y es cuando todavía están evaluando casos. Conozco 3 organizaciones que siguen, siguen evaluando casos, no han parado y siguen recibiendo llamadas. ¿Qué se considera que es un preso político? Que lo mencionaste ahorita. Yo prefiero enviar a la gente a que lea al menos el decálogo del Foro Penal en ese sentido, porque no me gusta cometer imprecisiones. Ok. Pero es público, lo pueden consultar. Vamos a hacer algo, lo vamos a poner acá para que la gente pueda darle un pantallazo o pueda darle pausa y leerlo. Porque es importante esto. Como comentabas el caso de Mirlendris, por ejemplo, que tiene que ver con el caso del dron, eso sí ocurrió, pero hay casos cuya existencia no sabemos si ni siquiera fue real o no, por lo cual le están persiguiendo a estas personas, ¿no? Y hay casos de chivos expiatorios también, ¿no? O sea, no solamente es O puede ser algo parcialmente cierto y se desvirtúa. Claro. Por ejemplo, tienes un caso que también lo publicaste en La Gran Aldea, que es el de Laila Miranda. Ajá. La Esto pudiera enfermera. calificarse como un caso... ¿Qué, Ana? La enfermera, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ese caso? Que tiene más de 2 años sin juicio, y si eso es así, ya debería salir. Ella es uno de esos casos que, mira, su mamá es una persona mayor, su hija tiene condiciones especiales, quien se encarga de todo es el esposo. Pero entonces, las visitas masculinas en este momento en la crisálida, que es donde ella está, son una vez nada más al mes. Al mes. Entonces, bueno, ese es el momento en el que ella pues tiene contacto con su familia, porque claro, para la mamá es complicadísimo ir porque además la mamá quedó al cuidado de su hija. Entonces, si es la mamá, son 2 pasajes que hay que mover hasta la crisálida. ¿Cómo haces con la niña? ¿La dejas afuera, entra, la vas a someter a una revisión? Son decisiones, pues. Luego, ese es un caso que, por ejemplo, yo pienso, ojo, esto no es desde la experticia de un abogado, ¿no? Pero bueno, vimos que tuvo sus ruedas de prensa, o recuerdo que lo vimos en televisión. Maduro habló de ese incendio, Delcy también habló de ese incendio, Douglas Rico, y bueno, en efecto hubo un incendio de un galpón del Seguro Social en La Yaguara, pero ahí es donde está la cosa, hasta dónde Laila tiene que ver con eso, por haber estado de guardia, porque ya esa mañana iba a entregar la guardia. Ahí hay que revisar eso, ¿no? Hay casos de presos políticos que han publicado cartas. Creo que Ana mencionó ahorita el de las 2 adolescentes, ¿no? O sea, a mí me resonó mucho eso. Primero, porque ¿por qué te vas a llevar una niña? Y segundo, o sea, ¿por qué daño quieres hacer llevándote una niña, no? Pero el daño que les haces a ellas en el largo plazo, ¿no? En la carta, si la consigo, le ponemos el link por lo menos abajo en la descripción. Pero es ella diciendo que ya no soporta estar adentro y que le pide perdón a su familia por lo que hizo. ¿Sabes? Es como ella diciendo que ella fue culpable por algo. Y es una carta que a mí me rompió el corazón porque es ella dice, no, papi, ya no puedo más, ya no quiero estar aquí, quiero verlos. Yo no sé si ya fue escarcelada, espero que sí. Creo que sí. Recuerdo que dijeron que la habían escarcelado, igual confirmamos después. Y decía, perdón por lo que hice. Y que no hiciste nada. ¿Sabes? No hiciste nada. Tu única razón por la que estás ahí es por un castigo ejemplarizante a no sé quién. Supongo que a gente de su edad para que no hablen de lo que sea. Creo que fue que subió un estado WhatsApp, que fue creo lo mismo que le pasó a la que tuvo daño cerebral, que también es un caso muy
o sea, es muy extremo, ¿no? O sea, imagínate tener tanto miedo que te dio algo en el cerebro. O sea, esas son cosas que pasan y le están pasando a niñas y le están pasando a mujeres y en general a los presos políticos, pero este es el espacio para hablar de las mujeres presas políticas. Mariana González se llama la niña, tenía 16 años, fue excarcelada. Bueno, y ahí le pones finura, pues por lo menos que está detenida como un castigo ejemplarizante. Bueno, por lo menos se lograron algo, pero hay algunas que ni siquiera eso, o sea, que estaban ahí y se las llevaron y vieron que tiene 16 años. Ay, bueno, ¿qué importa? Ya está ahí. Qué fuerte. Y de estos casos, esta se supo porque ella publicó una carta donde dice además que es inocente y tal, ¿no? Pero esta carta se hizo pública y eso es extraño. Usualmente los presos, yo no sé si los presos puedan escribirle a sus familiares cartas y tal, yo creo que ahondes un poco en esto, porque me pareció extraño que esa carta saliera al público. Yo no sé si la publicó la familia y cómo se comunican los presos con las personas que están afuera, porque comentas que hay casos donde los dejan visitar una vez al mes, pero tienen La conversaciones. visita masculina. Con mujeres sí pueden Visitarlas ir más. una vez a la semana. Sí. Y en estos casos, por ejemplo, ellos pueden escribir cartas y mandarlas a sus familiares. O sea, cuéntanos un poco cómo es su conexión con el mundo exterior, porque en muchos casos de muchos presos políticos no los dejan ni ver al abogado. No se sabe ni siquiera dónde están presos. El yerno de Edmundo González hasta hace 2 semanas, lo liberaron la semana pasada, y 2 semanas antes fue que lo vio por primera vez en un año su esposa en el rodeo. En el rodeo 1 estaba él. 1. Y ni siquiera sabía dónde estaba preso, porque ya iba para todas las cárceles, o sea, y mucho menos veía a un abogado, nada. O sea, no tenían contacto con el mundo exterior. Entonces, quiero que nos cuentes un poco más de si existe esta comunicación de los presos con sus familiares de alguna manera. Mira, con lo de Mariana me hace recordar que la solidaridad de los familiares es muy arrecha. Siempre hay una manera de que ese familiar que está afuera y no ha visto al que está adentro se entere de cómo está o que le manden a decir algo. Mira, eso es, yo no sé, yo eso lo admiro mucho. Pero lo que yo critico de esto es que estos familiares se enteren de que el suyo está ahí porque un familiar le dice, no, esto es trabajo de las autoridades, tienen que hacer un anuncio formal, porque, bueno, ya hay familiares que, entendiendo que hablarlo solo complica todo, como que se quedan con eso, ya yo sé que está ahí, yo hablo, pero es que técnicamente sigue en desaparición forzada, porque nadie te ha dicho formalmente que esa persona está ahí, ¿sí? Uh-huh. Con lo de cómo se mantienen en contacto, depende del centro y depende del preso. Por ejemplo, si piensas en Rodeo 1, ellos no pueden escribir cartas, reciben, pero están contadas, son 2 por paquetería, de 2 páginas cada una, es decir, por delante y por detrás, ya, 2 cartas, nada más. ¿Por cuánto? Por supuesto que eso... ¿Por semana? Sí, por semana, que es una vez que dejas la paquetería, pues. Por supuesto que eso lo leen los funcionarios. Pero bueno, por ejemplo, en el INOF es más libre en ese sentido. Y bueno, y siempre están las visitas, ¿no? En esas cartas también puedes poner fotos. Y bueno, y van viendo. Pero de resto, mira, no hay ningún contacto con la realidad. Luego hay presos, no sé, por ejemplo, pienso en Perkins, Rocha, que no sé si solo ha visto a su esposa una sola vez. Y si en todo ese tiempo él sabe qué es lo que está pasando. Sí, el caso también de otros presos emblemáticos como Juan Pablo Guanipa, por ejemplo. Juanita. Sí, yo creo que mientras más tu caso sea más, o sea, tengas más posición política, probablemente tus beneficios, entre comillas, son menos. Pero hoy leí que unos excarcelados salieron y no tenían idea que eran ChatGPT. ¿Sabes? Es como que uno pierde la noción de que están aislados de la realidad. O sea, puedes enviar cartas, pero las personas no... O sea, te recibes una carta y qué tanto te pueden contar lo que está pasando afuera, ¿no? Uh-huh. Y eso es otra manera de
de tratarlos mal, ¿no? No sé si decirle tortura, pero es un trato cruel estar tan aislado y también dentro de las torturas que también los aíslan, ¿no? Y aquí quería meter esto con esta pregunta, ¿no? Que esto creo que se piensa mucho cuando es el momento de la denuncia. El silencio de verdad protege, no denunciar, no hablar. Porque muchos dicen, mejor no hables que vamos a tener oportunidad de negociar. Entonces hay personas que han sido escarceladas y nunca nos enteramos de su caso. Y hay otras, y le he escuchado mucho a los defensores de derechos humanos, es el silencio no protege. Tienes que hablar de tu caso y mientras más ruido haces, más probabilidades que te saquen. ¿Qué tan real piensas que es eso? ¿Protege de qué? De lo que le pueda pasar adentro, o sea, si el caso es visible, las torturas son menos. Obviamente ya dijimos que depende del preso. Una cosa es hablar de, por ejemplo, de una presa política que evidentemente ya dijiste que no es una persona directamente vinculada a la política, más allá de unos pocos como María Lopeza, ¿no? Que sí son personas que están en partido. Claro, hay casos que sí están, son más directos. Que usualmente vienen de los postelectorales, pero vuelvo a decir, depende mucho del preso, depende mucho del centro de detención, pero depende del organismo de aprehensión. Al final yo creo que hay mucho de suerte, pero ciertamente creo que hay un golpe menos, hay una tortura menos cuando se hace público. Hay un trato cruel que quizás se disminuye. Y en esto, por ejemplo, me acuerdo alguien que fue post-electoral, ya salió, y cuando, bueno, me echa el cuento para escribirlo, me dice, yo no sabía que estaban haciendo bulla por mí, pero es que esa persona se hizo bulla desde el momento que se lo llevaron. Y él se lo lleva a la PNB y luego lo entregan en helicoide. Y bueno, estuvo muchas horas entre uno y otro, y fue en el helicoide que él se entera porque le dicen, ¿quién eres tú que están chillando por ti en las redes sociales? Y ahí él más o menos dice, bueno, están haciendo bulla, pero no sabe qué es lo que están diciendo. Y ahí, mira, porque también, eso que digo, hay humanidad en algún sitio. Ese funcionario fue y le buscó agua fría en un vaso, con hielo, y se lo dio, y él dice, a mí no me habían dado agua en todo el día. O sea, si por mí no hubiesen chillado, yo creo que yo llego el día siguiente sin agua. Y en ese momento que él está en helicoide, ya queda como en una silla y no lo maltratan. Después su recorrido fue terrible, pero bueno, ese es un caso en donde, bueno, fíjate que el silencio hubiese sido desafortunado, igual cuando uno piensa en Gendry, que desde el minuto cero en Maiquetía, y bueno, y Gendry sale a las horas, ¿no? Gendry Velázquez, sí. Sí, correcto. Yo creo que siempre hay que decirlo, hasta que el detenido mande a decir lo contrario. Siempre decirlo. Y en el caso contrario, esto es cuando meten preso a una persona de forma injusta y se hace como la denuncia para evitar que pase mayores o que lo dejen preso y que lo dejen ir. En el caso contrario, cuando está preso, la presión mediática funciona para sacarlo, porque hemos visto casos como el de la niña que escribió su carta, que luego se sintieron la presión para liberarlo, pero también pasó la semana pasada con el yerno de Edmundo González Urrutia, cuando su esposa hace la denuncia formal, que además se sintió extorsionada por distintos actores, además de los actores políticos, para que su papá renunciara a su carrera presidencial a cambio de justamente liberar a su esposo. Ella decide hacerlo público y pocos días después, no solamente que lo puede ver, sino que lo excarcelaron. Entonces, hay casos donde... Pocos días después, no, al día siguiente. Al día siguiente, ¿verdad? Al día siguiente. Sí. Y en este caso funcionó, porque bueno, también es un preso emblemático porque es el yerno de Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo. ¿Tú crees que sí funciona en general? Porque a veces ha habido denuncias que se quedan por años y años y años y
y no hacen la presión necesaria. O sea, ¿dónde crees que presiona lo suficiente como para sacarlos? ¿Tiene que ver con algún funcionario que no quiere que le moleste a algún caso? ¿Tiene que ver con... o qué crees, qué sospechas tú que es? Bueno, con eso de que es algún funcionario ya se sabe, se ha dicho que, digamos, cada uno tiene un grupo de presos suyos, ¿no? Es decir, no es algo difuso como el Estado, sino que cada funcionario tiene un grupo de detenidos, o sea, son sus detenidos. Sus rehenes. Luego sí. Nada, que quería poner el paréntesis de que son rehenes. Ah, correcto. Luego que dices, bueno, si está detenido, hacerlo público. Mira, a veces no hay que ni llegar a la denuncia. Entiendo que con denuncia te refieres a hacerlo público, un reporte, algo, o sea, decir que esto está pasando. Yo desconozco cuáles son las lógicas para escarcelar a alguien, cuáles son los procedimientos, qué es lo que se negocia, cómo, en qué términos, quiénes sí, quiénes no. Por ejemplo, yo pienso en toda esta gente que tiene, que se le ha agravado la condición de salud y no salen. Y yo digo, bueno, pero si es un buen momento para que salgan, ¿no? Yo sí creo que hacerlo público siempre va a ayudar. Estés dentro, estés recién detenido, siempre va a ayudar. Ese peso, que es que quedarse callado nada más beneficia a quien no debe. Entonces, decirlo, ¿no? Por ejemplo, con eso de, bueno, no hacerlo tan público, pero decirlo de alguna manera. Piensa que en este proceso después del 8, muchas personas que estuvieron relacionadas con estadounidenses, doble nacionalidad o nacionalizados estadounidenses, o residenciados en Estados Unidos salieron. Y eso no fue tan público, pero sí se hizo público y sí hubo una presión por esa gente, porque es eso que irradia, ¿no? Esas detenciones porque agarraron al otro y el otro ya salió y bueno, y esa familia quedó ahí detenida. Bueno, ya han ido saliendo. Entonces, sí funciona decirlo. ¿Pudiste confirmar hace poco algo que me dijiste antes de la entrevista? Algo que para ti fue una novedad. Descubriste que hay presas políticas en otra cárcel donde no sabías que había. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, las tengo aquí, no voy a decir los nombres, Por su seguridad, ¿no? pero a mí me parece que es súper grave. 6 mujeres estuvieron detenidas en Rodeo 1. Yo me pregunto, ¿eso tiene un anexo femenino? Ellas estuvieron separadas. Ellas se les garantizó higiene menstrual. No sabemos nada. Entonces, luego del 8, estas familiares les anuncian que, bueno, que ya pueden verlas. Claro, solo una, todas las demás están con algún hombre en el momento de la detención, pero la sorpresa es que cuando llegan a Rodeo 1, las trasladaron a la Crisálida. Entonces, claro, mami, yo no sé dónde queda la Crisálida, qué es eso queda cerca, cómo llego hasta allá, pero eso es demasiado dinero y ahora hay que llevar la paquetería para allá, ¿cómo hago? Una gente que viene del interior. No sabemos nada de Rodeo 1, ni siquiera con certeza cómo están tratando a los hombres que están allí. Bueno, recientemente entrevisté a Camilo Castro, el francés, y bueno, se ha casado con esta lucha y ha sido una de las personas que más ha descrito qué es lo que pasa adentro, pero entendiendo la limitación de que él como extranjero y estando en un espacio apartado, no ve del todo cómo son tratados los venezolanos. Trató con uno que otro, pero él entiende que hay diferencias. Entonces, bueno, si ya hay diferencias así, yo digo, bueno, pero ¿y con las mujeres? Mira, aquí nada más hay 2 cárceles femeninas, el INOF y la Crisálida, Instituto Nacional de Orientación Femenina, los demás son anexos. Oye, pero es que no están acondicionados para tener una mujer. Aquí hay mujeres que han tenido que ir al baño de los hombres, con hombres. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, cuando me contaste esto, lo del rodeo, se me erizó la piel, ¿no? Porque
O sea, primero, ahí también hay presos comunes, ¿no? Y creo que una mujer en cualquier situación siempre está el, como que es vulnerable a cualquier tipo de abuso. Entonces, imagínate en una cárcel donde es de hombres, donde nadie sabe lo que pasa, entonces pienso lo peor, ¿no? Y eso no quiere decir, ojalá no le haya pasado nada, ¿no? Pero si ya en situaciones normales uno está tan vulnerable a violencias sexuales, imagínate en una cárcel así. Y ya cuando se han reportado violencias sexuales como método de tortura, ¿no? Entonces, nada, quería hacer esa puntualización porque eso sí es un trato que o sea, los hombres no viven de esa manera o no está el peligro inminente de que les pase. Y que si no están en una cárcel de mujeres es peor. O sea, me dijiste eso y quedé loca, quedé mal. Sí, Y también está el caso de que está pasando, sobre todo después de las elecciones, de que detienen gente en las alcabalas, la policía, los militares, les revisan el teléfono y a veces ni siquiera les revisan el teléfono, sino que tratan de sembrarles droga y se los llevan detenidos o para no llevarse los detenidos, los extorsionan, les piden dinero para liberarlos en caso de que ya los hayan llevado detenidos o sencillamente les piden dinero ahí mismo en donde sea que los hayan parado en la calle. ¿Tienes algún caso que hayas conocido de este tipo de cosas que nos puedas contar? Yo, o sea, yo por ejemplo conozco a varias personas que les ha pasado. O sea, conozco a una persona que me contó que le pasó. Y de resto sé de personas que les ha pasado. Pero no sé si tú tengas algo que nos puedas contar de estos casos. bueno, solamente un pana de un pana. Ujú. O sea, es que claro, ni siquiera son tan cercanos ellos, pero bueno, en una situación así, en donde tú marcas el primer número que en el susto puedas marcar y que te den chance, ¿no? Porque el teléfono lo agarra el funcionario. Eh, lo que ocurrió fue que en un semáforo le sembraron droga y entró la extorsión. Y bueno, y fue escalando, pero no por algo violento, sino que, oye, los montos que piden, ¿cómo los consigues así? O sea, tienes que dar chance, pues. Eh, y entonces fue escalando y paró en el helicoide. Entonces, nada, ahí se pagó. Claro, y cobran hasta, no sé, yo he escuchado que cobran 3.000, $5.000 por sacarte. Y de nuevo, no es que cometiste un delito, es que te siembran droga. Es decir, o sea, no es que tú tenías droga y para zafarte de que te imputen, no, 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 nada que ver. O sea, y Bueno, a veces no es que te la siembren, es que con que tú pongas eso con que tengas en un el acta. porrito. Claro, o no, No, que revisen el no tengas teléfono. nada, o sea, no te siembran, sino que lo ponen en acta ya con eso. Ah, claro, ni siquiera la tienen que, ay, fingir que el truco de magia de la moneda. Mire, que tiene aquí atrás de la oreja un porro. No, ni siquiera. Y, y eso lo han hecho con muchas personas. Yo creo que Ana, tú también conoces a alguien que se lo hicieron, ¿no? Ah, no, yo conozco como a 3 personas que se lo hicieron y estoy viendo como un patrón de que por lo menos les obligan a grabar un video diciendo que ellos están bien y que no los trataron mal. O mira, llama a tu mamá y dile que tú no estás secuestrado, pero que tiene que venir acá. O este es el dinero. O sea, es como... El secuestro, es un vil secuestro. Es una desaparición forzada. Tú lo estás agarrando a alguien sin ningún tipo de acusación. Incluso cuando no les consiguen nada o no logran sembrarlo, le revisan el teléfono. Entonces, si hablaron con alguien de que van a fumar, dice, bueno, esta persona, si tú no me dices, llevo presa a esta persona que tú estás hablando que estaba fumando. ¿Sabes? Como, no, cualquier cosa se agarran para quitar dinero. De cualquier cosa se agarran. Entonces ya esto vemos... Me acuerdo post-electoral que se llevaban a muchos chamos, ¿no? Ujú. Y eran grupitos, pero como que los agarraban cerca de la universidad. Y yo me acuerdo, ahora que lo va diciendo, me acuerdo de Santa María y de UCAB. Y los de Santa María los agarraron cerca, no recuerdo dónde, y UCAB fue en el Paraíso. Y era un grupo de chamos en un carro. Entonces los tienen casados, Claro, pues. este O no dice, sé estos si es tienen pinta de que... marihuanero. Y bueno, lo que dice es que los montos, y uno dice, bueno, pero ¿y quién tiene $3.000 así sea 1.500? ¿Quién tiene eso en su casa y que, ay, bueno, toma?
considerando que el sueldo mínimo es menos de $1 y con los bonos llega a 160. O sea, están pidiendo 10 veces, 20 veces, 30 veces, 40 veces un sueldo mínimo. Y bueno, yo no sé, pero ¿cómo hace, por ejemplo, para conseguir dólares? Porque tampoco es que, bueno, tengo aquí unos bolívares, te los transfiero, no, porque son transacciones en efectivo, porque dar un pago móvil es que quede Registro, trazabilidad de claro. esto. Hay momentos Entonces, en que hacen dar cele. Yo me sé ese cuento, te mandan a hacer un cele. ¿Sabes? Como que, tal cosa, o le dicen, aquí tienes el app de Bank of America, abre la Bank of America. O abre el app de no sé qué cosa y les mandan a hacer un cele. Eso lo supe y es como, bueno, eso es lo que tienes en la cuenta, esa es la transferencia que me vas a hacer. Esta es la cuenta. y recuerda que ahorita Alcala puede ser cualquier cosa, cualquier organismo de un cono y ya. Tienen que tener un cono por lo menos, para que sea el cabal. Bueno, No, a veces son motos. No solo metralleta. Porque ni siquiera tienen, sí, ni siquiera tienen uniforme a veces. Bueno, yo bueno, a mí me ciertamente a veces uno tiene que, coño, que salvar, ¿no? Eso, por ejemplo, del funcionario y el agua. Ciertamente hay algunos que tratan de conservar las formas, pues, y a veces uno habla con los mismos policías y no están de acuerdo con ciertas prácticas y más bien evitan que, por ejemplo, eh, que, que el preso sufra más. Eso de prestar la colaboración, en algunos lugares sí se da, porque bueno, siempre hay un ángel por ahí, ¿no? No digo que, ay, ahora toda la policía es buena, pero siempre hay alguien, siempre. Ya para cerrar, Kaoru, ¿qué crees tú que tienes el libro, que has contado varias historias allí de distintos presos? ¿De qué otros presos cuentas historias y qué más podemos encontrar en el libro? Pues sabes que me parece algo tan importante que tú hagas este testimonio, como lo que conocemos de las prisiones de Gómez fue por ejemplo, José Rafael Pocaterra, que escribió Memorias de un venezolano de la decadencia. Y gracias a que él escribió justamente todo lo que él vivió en la prisión, entre muchos otros que escribieron lo que vivieron, pero eso es un testimonio histórico, por ejemplo, lo que tú estás recogiendo. Esto, y son las historias breves de algunas personas, porque creo que son como, cada capítulo es una historia, ¿no? Eh, y supongo que muchos de estos presos luego van a escribir su propia historia, contar su biografía, etcétera, de lo que vivieron y conoceremos realmente a fondo todos los crímenes que se cometieron y todas las cosas horrorosas para que nunca más se vuelva a repetir. Pero cuéntanos de eso, de qué otros presos tienes allí retratados y... No era nada más el relato del preso, era un poco como en algún momento me dijo el señor Sergio Dávar, era dar cuenta de la idiosincrasia de la maldad, era su proceso penal, es cómo se construye ese caso, o sea, no es solamente el relato de vida y su condición actual en el centro de reclusión, sino cómo opera todo esto, ¿no? Eh, y claro, cada historia también tiene su manera de contarse. No son relatos tan breves como los que quizás uno ha publicado en digital, en medios digitales, porque bueno, la lectura en papel, hay hasta una disposición corporal para leer cosas más largas. Y fue trabajo con cada historia de varias conversaciones, no solamente con el detenido, sino con su defensa, evaluar qué se podía decir en este momento, que no entorpeciera lo que se estaba haciendo. Eh, con su familiar, consultar lo que públicamente está dicho de ese caso, algún informe donde esté registrado, es decir, había que armar eso. Y al final quedan como en toda compilación, no son todos, hay muchísimos, eh, pero bueno, van quedando los que logran aguantar, digamos, cubrir una historia como esta. Porque bueno, fueron horas, había que trastocar horarios, eh, pero bueno, se logró. ¿Quiénes más? Mira, ahí también no podía poner tantas mujeres porque ya las había publicado en las presas en la Gran Aldea.
Entonces, bueno, tenía que ser material nuevo, eso Ujú. es parte de lo que se conversó con la editorial y bueno, a mí me conmueve mucho el caso, además el de Laila, el de Gabriela Montes. Gabriela Montes es la niñera de los hijos del Pollo Carvajal, estando en España. Pero recuerda que ya en España él estaba enconchado y luego detenido. Pero es que ella nunca le trabajó al Pollo, quien la contrata es la esposa. Entonces su relación laboral era con ella no conoce a este señor. Entonces a ella la detienen es porque venía en el vuelo con el primo de la señora. Y bueno, por retruque quedó. A él lo estaban esperando en Maiquetía, pero ella venía con él. Y solo por eso, condenado a 30 años, y ella también. Ese caso me parece espantoso, por ejemplo. Y genuinamente, al menos las veces que hablamos, creo que genuinamente quiere a los chamitos que cuidó. Claro. Eh, sí, Y es curioso porque hoy el Pollo Carvajal está preso en Brooklyn y se declaró culpable por narcoterrorismo. Y todavía no se sabe, pero se sospecha y se ha dicho públicamente que probablemente sea uno de los testigos en contra del caso de Nicolás Maduro, imagínate tú. Todavía no se sabe si eso va a ser así, pero imagínate. y claro, toda la visibilidad de esto la tiene el Pollo, pero poca gente sabe que la niñera de sus hijos está en esta situación. Cuando yo dejo ya el libro se imprime, todo lo demás, ella estaba en el Valle. Ahora se la llevaron a Guárico. Y bueno, Eso, las eso, complicaciones de traslado, ¿no? claro, eso te lo quería preguntar también. ¿Por qué trasladan a algunos presos y los llevan para otras cárceles? ¿Tiene alguna razón? Depende, por ejemplo, algunos son penales y no son comandos ni de detención transitoria, algunos los que están condenados. Pero luego, como todo, yo creo que hay cosas que son arbitrarias. Hay gente que está en proceso y está detenida en Tocorón, por ejemplo. Algunos permanecen en el helicoide, otros salen y los devuelven. Vuelvo, yo no entiendo cómo funcionan estas lógicas. Sí, claro. Y cuando alguien, es que yo pienso en alguien que nos pueda estar escuchando que no sea venezolano y que escuche Uy, todo esto y que piense, pero esto no puede ser verdad. O sea, ¿cómo no va a haber un somos unos mínimo? O exagerados. sea, Sí, es verdad, ¿cómo, es cómo no va a verdad. haber un mínimo de normas? ¿Cómo alguien puede trasladar a un preso porque le provocó, porque lo montó en una patrulla y ya? Y bueno, sí, esas son las dictaduras, porque alguien lo ordenó y alguien tiene que hacer caso. Bueno, imagínate que Los estando... extranjeros son los Ujú. que, No, dime, dime. para mí, mejor lo explican, Claro, porque vienen que de la no mirada se de afuera. imaginan, claro, pero rápidamente entienden qué es lo que pasa. De la peor manera posible, pueden entenderlo. Vi ayer el caso de un peruano que estuvo preso y decía cómo yo no sabía que esto era así porque los medios internacionales, decía él, no cuentan esto. Todavía tratan a Venezuela como que es un país soberano y todo lo demás, pero no dice nadie cuenta estas cosas que están deteniendo extranjeros en la frontera solo porque les parece sospechoso que, por ejemplo, pasaba con Camilo Castro que te dice, ¿cómo tú puedes ser francés si tú te llamas Camilo Castro? Y él dijo, lo escuché en una entrevista, que bueno, que tenía que como que llenar la cuota de extranjero, él era uno de esos y se lo llevaron, ¿no? Palabras más, palabras menos, no sé si tú lo tengas más claro que me dijiste que conversaste con él. Bueno, también hay cosas como que todo extranjero es gringo. Claro, Entonces, parte es de la CIA. Camilo es un tipo blanco, delgado, ojos claros, rubio, eh, pero bueno, tiene marcado acento francés, habla muy bien español, pero explícale eso a alguien en frontera, pues ese es gringo Claro, de la CIA, sin de importar la que ella, CIA. sí, sin importar que ya el Sí. director de la CIA se reúne con la Y a mí me presidenta sorprende, encargada. me conmueve mucho porque Camilo se le nota que es profesor de yoga. Ok, Eh, la manera, lo que habla, la manera en cómo lo habla, si hablas un poco más, cómo entiende el mundo. Sí, es una persona muy pacífica,
Y yo me imagino que en esos cuestionarios, lo que él respondía, por ejemplo, en algún momento él dice, cuando le dicen ya lo de terrorismo, espionaje, él sonríe y él me dice que lo que respondió fue la verdad. Yo ni siquiera veo películas de violencia. Y tú lo escuchas y es genuino eso. Pero bueno, Claro, aquí esta gente no, no le importa. Gracias por no. recibirnos hoy, Kaoru. A De verdad, ustedes. qué bueno conocer todas Espero estas que les historias de sirva. primera mano. Bueno, de segunda mano, porque no te ha pasado. Pero qué bueno que tú has podido pues, hablar con muchas de estas personas que están injustamente detenidas y contar sus historias y el terrible calvario por el que tienen que pasar los presos políticos en Venezuela. Sí. Sí. No, a Gracias por ustedes estar y ojalá aquí. les sirva. Un placer, la verdad ha sido un placer tenerte acá y a todos los que nos están viendo. ¿Dónde se puede Este, conseguir, perdón Ana, el libro? Creo que me dijiste que se puede comprar dentro de Venezuela y fuera, pero cuéntanos. Sí, en Caracas está en librerías, luego por fuera está en Amazon y en España también está en Casa del Libro. Ah, bien. Editorialdavar.com. Se llama No te También olvides pueden de ver. mí, el libro. No te olvides de mí, se llama el libro, exacto. No te olvides de ti. Que es la frase con la que suelen despedirse los detenidos. Sí. Qué fuerte. Igual el otro libro donde tú escribes la primera crónica de Mirlendris Benítez se llama Ahora van a conocer al diablo, que también es una de las frases que le dicen los policías a los presos cuando los meten presos. O sea, hay testimonio de la maldad y la crueldad, de que se hace con eso, la idiosincrasia y la maldad, como muy bien decía Sergio Dávar. O sea, no es que la maldad es producto de una burocracia y de que no pasaron unos expedientes. No, no, no. La maldad es producto de la voluntad de ser malo. Eso lo amplía Santiago Cantón en el prólogo, Ujú. que lo tiene clarito de cómo opera esto en Venezuela, además que tiene toda la experiencia del mundo en este tipo de situaciones. El prólogo está disponible en la página de Davar, lo pueden leer. Y en conclusión, Quedamos a medias. Muchísimas gracias por conectarse. Suscríbanse a nuestro canal. Pueden seguir a Kaoru también en su cuenta de Twitter. Se la vamos a dejar en la descripción. Síganos a nosotros en A Medias. Suscríbanse a Patreon si quieren contenido exclusivo. Por ejemplo, esta entrevista sin censura va a estar en Patreon y luego en YouTube van a ver un extracto. Y también se me apagó la cámara. Así que chao. ajá, compren el libro, compren el libro.